El perdón de Jesús es gratis. ¿Quién dice amén? El perdón de Jesús es gratis, pero está condicionado a la voluntad de las personas. Tremendo, ¿verdad? Hay una condición ahí para que el perdón de nuestro Señor Jesucristo llegue a nuestros corazones como martillo que quebranta la peña, como fuego que consume el pecado. Amén. Y para ellos vamos a ir a Mateo capítulo 18. Vamos a leer algunos versículos. Mateo capítulo 18 desde el 23 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía pues 10,000 talentos, o sea, millones, ¿verdad?, de talentos de platas, amén, moneda de platas. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó las deudas. Amén. ¿Quién tiene deudas? ¿Quién tiene deudas? Bendito sea el Señor. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le rogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y aquí viene la consecuencia del pecado. Aquí viene la consecuencia de la dureza del corazón. Amén. Todo pecado trae su consecuencia. Dios perdona a toda aquella persona que ha pecado y se arrepiente de corazón, Dios le perdona. Amén. Pero no la consecuencia. Pero no la consecuencia. ¿Y a dónde está la consecuencia de esta historia? El versículo 34 y 35 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremendo, ¿verdad? Aquí está pues la condena de la consecuencia del pecado. ¿Y quién puede acercársele a su ofensor para pedirle, para perdonarle? ¿Quién puede perdonar a otros? ¿Cualquiera puede perdonar a otros? ¿Así? ¿Por su propia voluntad? Si te matan un hijo o violan a uno de tus hijos, si te quitan la herencia que dejó tus padres, aquel que te hace la vida imposible, aquel que tú le has sido pues de garante para un préstamo y deja de pagarles. Esto está mal aquí arriba, el sonido. Alguien que le dé una manita, porfa. Tú que te haga garante de un préstamo y que esas personas
por sí solo, qué sé yo, diga, por la cara dura que tenga, pues no pago la deuda, no pago el préstamo. Y tú tienes que comenzar a pagar esa deuda, porque si no te embargan. ¿Verdad que es muy duro? ¿Verdad que esto es un tema muy delicado? O la historia que está en Corintios, ¿verdad? El hijo que se acostó con la mujer de su padre. Hay historia muy dura y muy terrible. Amén. Nadie puede perdonar pecados si Cristo no está entronado, si Cristo no se ha hecho carne en el corazón de un creyente. No puede perdonar. Porque una persona que no haya nacido de nuevo, una persona que todavía es gobernada por el poder de la tiniebla de Satanás, no puede perdonar pecado. Porque en un corazón que no tenga a Cristo, ¿qué hay? Odio, resentimiento, amargura en el corazón y así sucesivamente. Por lo tanto, esa persona no puede perdonar. Solamente puede perdonar de corazón una persona que pues ha tenido un encuentro con Jesucristo. Y nadie puede tener un encuentro con Jesucristo si primeramente no ha tenido un encuentro con la palabra de Dios, con el verbo hecho carne. Jesucristo está a la diestra del Padre. Amén. Jesucristo está intercediendo por su iglesia y gloria a Dios por ello. Como Él dijo, Padre, guárdalo para que ninguno de ellos se pierdan. Amén. Y gloria a Dios por ello. Pero nadie puede perdonar si la palabra de Dios no se hace carne en nosotros. Y para que la palabra de Dios se haga carne en nosotros, tiene que haber pues un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento original. Amén. Pero puede haber un arrepentimiento genuino y original, pero si no confesamos nuestros pecados, el Señor no nos perdona. Amén. Y para ellos vamos a ir a Mateo capítulo 6 rápidamente. Mateo capítulo 6. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios, hablando el Señor. Porque si perdonáis a los hombres su ofensa, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Verdad que esto es duro? Por eso dice la palabra de Dios, muchos los llamados y pocos los escogidos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y uno puede meditar y decir, oye, nuestro Padre Celestial es duro, es muy fuerte. Amén. Y como dijo Pedro, ¿verdad? ¿Quién se podrá salvar? Porque es duro, es muy difícil. Pero déjeme decirle que si Cristo está en nosotros, en el corazón, se nos hace fácil el perdonar. Porque ya no vivamos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Por lo tanto, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, le es fácil perdonar. Eso no quiere decir que uno no tenga sentimiento. No, eso no significa que uno no tenga emociones y que uno pase por el dolor, que uno pase por la amargura, que se llore, ¿verdad? En silencio, que se llore en el parque, que una persona diga, tengo que irme hacia afuera a coger aire, tengo que irme al parque y ni siquiera caminar por las calles porque la gente me ve. Yo recuerdo en una ocasión cuando yo metí unos documentos ahí en la Plaza Elíptica, aquí en Usera, Madrid, para adquirir un piso de la Comunidad de Madrid, y yo recuerdo que yo trabajaba en la construcción y un lunes lo tenía libre y me fui ahí y digo, Señor, en ayuna le voy a dar 7 vueltas.
Y yo iba orando y reprendiendo, eran temprano, no sé si eran las 7 o las 8 de la mañana, algo así por el estilo. Y yo iba reprendiendo y yo iba con los ojos abiertos y reprendiendo y atando y declarando que los muros de Jericó, como en aquella época, caían en esa mañana. Y la gente me miraba, ¿verdad? Y pensarían, digo yo, no soy quien para juzgar. Este hombre se le fue un tornillo, qué sé yo. Y cuando le di las 7 vueltas, digo, ay Señor, perdona mi incredulidad. Soy un incrédulo. Te voy a dar 7 vueltas más como el último día. Y gloria al Señor, el Señor a la semana, a las 2 semanas ya había contestado con un amén y así sea. Y el momento que uno tiene, en ese momento de amargura, en ese momento, ¿verdad?, de dolor, hablando de las emociones, cuando uno le hacen daño, uno tiene que salir al parque, uno tiene que subir a la montaña a volver a tener un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo, Satanás, el diablo y sus demonios, anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién busca Satanás? ¿A quién buscan los demonios? Al cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo es el blanco. La iglesia de Cristo es el objetivo del enemigo. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la palabra de Dios, hablando el mismo Jesús, está quieto, yo pelearé por vosotros. Amén. Entonces, si no perdonamos a nuestros adversarios, si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, déjeme decirle, el perdón de Dios no llega a nuestros corazones. Hay muchas personas que dicen, yo perdono pero no olvido. Hay otros que perdonan, ¿verdad? Y que le han ofendido, qué sé yo, le han hecho daño. Pasan 5 años, 20 años, 30 años. Y desde que pasa cualquier cosita, sacan el periódico, sacan la revista. Y lo dicen con detalle, con acento, con punto, como ha pasado. Con la fecha. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Por supuesto que hay cicatrices, pero esas cicatrices en Cristo Jesús están curadas. Solamente queda esa señal, amén, para decir, en una ocasión pasé por esto y el Señor me dio la fortaleza, el poder para perdonar. Déjeme decirle que el que no perdona está atado. El que no perdona a su adversario está atado y solamente le cubre el manto de la tiniebla porque no tiene otra cosa. Solamente tienes a esas personas y con detalle lo recuerdas así sucesivamente. Déjeme decirle, en esas circunstancias no hay vida. No hay vida, no hay paz, no hay sosiego. Rápidamente vamos a ir a ver qué nos dice Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Con relación al tema de hoy es perdonad y seréis perdonados. Pero también, ¿por qué no? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis para que no seamos condenados. Cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando Cristo vive en el corazón de ese creyente, no anda juzgando a los demás. A la iglesia no le pertenece el juzgar. Por supuesto que cuando una persona peca, cuando pecamos ya con Dios, tenemos que rendirle solamente cuenta a quién, al Señor. Pero cuando pecamos contra Dios y contra las personas, naturalmente, pues uno se entera y pues si pecó, pecó. Pero no somos nosotros los llamados para juzgar. Eso le pertenece al Señor. Y la iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos mucho problema con esta situación.
muchos problemas, porque somos muy dados para juzgar, para condenar. Amén. Y una frase, me la vas a pagar. O quizás no diga, me la vas a pagar. Te lo dije. Te lo dije, te lo recordé. Ahí lo tiene. Llegó la consecuencia. La está pagando. Como yo digo, que el Señor no encuentre confesado, y no con los sacerdotes terrenales, sino con el gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Amén. Entonces, si yo no perdono a aquel que me ofenda, aquel que viole a tus hijos, aquel que mate, aquel lo que sea, si no perdona, no tendrás salvación. Esto dice la palabra de Dios. Y estas son palabras textuales de Jesucristo. Si en esta mañana hay alguien que está pasando por esta situación, o alguien que no esté viendo por internet, que oremos al Señor, que clamemos al Señor, que tenga misericordia de nosotros y nos toque. Amén. Que nos redarguya de pecado. Porque esto es un mandamiento divino. Esto es la palabra viva del cielo. Amén. Y el que no perdona tiene las puertas del cielo cerradas. Así es. Si yo no perdono, yo estoy atando las bendiciones que Dios tiene predestinadas para el día a día de mi vida. Yo ato la bendición económica. Yo ato la bendición espiritual que Dios me tiene para mi vida. Yo la alejo. Y esto es bien claro. Esto es un mensaje bien claro. ¿Queremos bendición de lo alto? ¿Queremos que la lluvia temprana y tardía esté cayendo continuamente del cielo? Amén. Hay una historia muy conocida por cada uno de nosotros y rápidamente vamos a ir a Job 42 y vamos a leer los versículos 7 y 8. Job 42, versículos 7 y 8. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, termanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él ¿qué? Atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Conocemos la historia de Job. Job se justificaba ante Dios, pero cuando Dios se le presenta a Job y le dice, ¿dónde estaba tú cuando yo creé esto, verdad? Ahí está la historia. Y Job dijo, ciertamente de oída te había oído. Ahora mis ojos te ven. Y Job se arrepintió. Job le pidió perdón a su creador, a su Señor. ¿Y quién era Sofar? Sofar acusó a Job por no apartarse del pecado. Oigan, qué amigo. Acusaron a Job que le estaba sucediendo esa situación por su pecado, tremendo amigo.
¿Se da cuenta que nosotros somos ligeros para hablar? ¿Que somos ligeros para acusar? ¿Acaso somos nosotros Dios? Y nosotros nos sentamos en la silla del gran Rey Jesucristo para acusar y juzgar a los demás. Amén. Elifaz acusó a Job de beber iniquidad como agua y que le servía a Dios por el dinero. Tremendo. Y cuando Satanás subió al cielo y Dios le dice a Satanás: ¿no ha visto que no hay uno como mi siervo Job justo en la tierra? Que Job hacía holocausto, servicio por sus hijos, por si acaso alguno de sus hijos pecaba. ¿Quiénes somos nosotros para acusar? Claro que él peca y uno se da cuenta y lo dice y lo publica, por supuesto, pues pecó. Punto, se acabó. No estamos para juzgar, estamos para orar por aquel que ha caído. Estamos para orar por los débiles espirituales. Y nada más. Eso dice la palabra de Dios. Y ahora va la historia del más joven de los 3 amigos de Job, Eliú. Dice: se encendió en ira y echó mano de su sabiduría para acusar a Job. El más joven de los 3, ¿verdad? El más inteligente, el más entendido, echó mano de su sabiduría para ir contra Job. Tremendo, ¿verdad? Como yo siempre he dicho, que el Señor nos encuentre confesado. Y no con los sacerdotes terrenales de este mundo, sino con el gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Cuán grande es el amor de Dios. Jesucristo tiene sus manos extendidas buscando a quien perdonar. Jesucristo anda buscando a los arrepentidos de corazón. Amén. Jesucristo anda buscando a aquellos que reconocen su pecado y que están apartados de Dios. Eso es, la mano de Jesucristo tan extendida sobre esas personas. Cristo quiere establecer su gloria, su gracia, su misericordia de perdón sobre cada uno de nosotros. Pero hay muchos de nosotros, los cristianos evangélicos, que no queremos. Conociendo la verdad, endurecemos el corazón. Muchos de nosotros vivimos en la iglesia apartados del Señor, lejos del Señor, porque todavía le gobierna la vieja naturaleza. Y aquí vemos esta historia. Lleven carneros, vayan donde Job, para que Job ores por ustedes. Y ofrezcas sacrificio, derrame sangre para el perdón, porque es de la única manera en la cual Dios aparta su ira sobre la sociedad, sobre el creyente, cuando uno se arrepiente de corazón. Y dice la palabra de Dios: por tu fruto te conoceréis. No es solamente el arrepentimiento, no es solamente la confesión. Claro que esa es la base, esa es la piedra angular, pero tiene que haber un fruto digno de arrepentimientos de aquellos de nosotros que nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. Y eso se ve a través de las huellas que vamos dejando. Amén. Déjeme decirle, y lo sabemos, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios tiene el poder del Padre y del Hijo. Amén. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia. ¿Perdonamos? Sí, perdonamos. ¿Se ven los frutos? Sí, se ven los frutos. Y ahora todo, pues tomamos a Gille Ávila como ejemplo. Ahora todos los cristianos evangélicos cogemos a Gille Ávila como ejemplo. Su yerno mató a su hija
Claro que pasó un proceso, no fue de la noche a la mañana en el cual Gigi Ávila fue a la cárcel, fue a la autoridad a rogar por él. No, 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 llegó un proceso, pero Dios tuvo un tiempo de un trato especial con Gigi Ávila y Gigi Ávila se levantó y fue, hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuántos pecados no perdona el Señor continuamente? ¿Cuántas ofensas nos perdona el Señor continuamente? El pecado de omisión, el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces nosotros no podemos perdonar a quienes nos ofenden. El enojo, el orgullo, el odio, la ira. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? Una sola vez. Amén. Gloria a Dios que una sola vez. No, no es una sola vez. 70 veces 7 todos los días. 70 veces 7 todos los días. Y solo no podemos. ¿Queremos ser salvos? ¿Queremos desatar las bendiciones de los cielos? Perdonemos y liberemos nuestros ofensores. ¿Queremos ser perdonados por Dios? Perdonemos, entonces seremos perdonados por Jesucristo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sea derramándose sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia. Señor Jesús, convéncenos de pecado. Fortalécenos, Señor, con tu Santo Espíritu. Que esta palabra se haga carne en nosotros. Sí, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser ejemplo tuyo, Señor, mi Dios, para perdonar, para liberar a los cautivos que nos hacen daños o nos han hecho daño, Padre. Te lo imploramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.